están? Yo soy Menta Days y el día de hoy vamos a hablar sobre los famosos bloqueos creativos. ¿Cuándo tienes un bloqueo creativo? Muchas veces hemos sentido que estamos llenos de flojera, que no nos va a salir bien y ya hemos conversado sobre el tema de la vulnerabilidad, sobre el perfeccionismo y qué pasa cuando te metes de cabeza a un emprendimiento, lo estás haciendo y de pronto ¡pum!, lo dejas y piensas de que no eres lo suficientemente bueno. Pues déjame decirte que estás totalmente equivocado porque quizás estás en un bloqueo creativo. Ojo, que los bloqueos creativos no solamente son para artistas, ¿no? Es para todo aquel que emprende y usa su creatividad, inclusive para jefes que tienen a cargo un equipo de ventas, por ejemplo, y no tiene más creatividad para poder dar nuevas estrategias comerciales. Entonces, ¿cómo enfrentamos un bloqueo creativo? Acá les voy a contar muchísimas cosas que vengo preparando para todos ustedes y acá mi cuaderno me está acompañando para que ninguna idea se salga. Primero hay que saber que los artistas a veces nos latigamos y pensamos que somos unos flojos, que no avanzamos y no es así. Simplemente estamos bloqueados y un artista bloqueado gasta hasta el triple, cuádruple de energía. Imagínate que tienes que entregar un proyecto que tu jefe te ha pedido y estás al frente de la computadora y no te sale ni una idea. Y no tienes idea qué está pasando, no sabes. Ese desgaste de estar frente a la computadora es terrible. Pero te voy a contar algunas técnicas para poder desbloquearte. Un artista que está en un bloqueo creativo, ¿cuáles son los primeros síntomas? Empieza, por ejemplo, a sentir bastante dolor porque es un desgaste el no poder avanzar con ese proyecto. Empieza a asomarse la envidia, a buscar a personas que hacen cosas parecidas a ti y empiezas a cuestionar ¿y por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? Y empiezas a reprocharte muchísimas cosas. Hubiera hecho, lo hubiera puesto, lo hubiera subido y empiezan esos hubieras que nunca sucedieron. Entonces es importante saber que el artista bloqueado gasta demasiada energía en dudar de sí mismo y no sabe cómo dar el primer paso porque se compara con su momento estelar, ¿no? Entonces es como que yo, por ejemplo, Menta Days va a hacer una exposición y me comparo con el cuadro más increíble que pinté en algún momento, ¿me entienden? Y quiero partir de ese momento para yo crear mi siguiente exposición. Estoy ahí saboteándome porque ya estoy bloqueándome al compararme de algo muy elevado, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tengo que dar pasos de bebé, empezar poco a poco y darme cuenta que no puedo yo sabotearme. Muchas veces pensamos que no tenemos el talento suficiente, que somos perezosos y ¿saben qué? No es así. Es mucho miedo al fracaso, mucho miedo al éxito, sí, porque los bloqueos creativos son cuando no nos permitimos ser conscientes del éxito que puede traer consigo esa idea y tratamos de ocultarla para así poder aplazarla. Entonces, ¿no te ha pasado que tienes un cajón lleno de cosas en tu cuarto que quieres ordenar y dices, no, qué flojera? Pues te voy a decir algo, no es flojera, es miedo, que quizás no sabes las cosas que vas a encontrar en ese cajón, quizás cosas buenas o quizás también cosas malas que te hagan conectar con tu lado más vulnerable y no quieres tú en ese momento conectarte, ¿no? Imagínate que tienes un cajón donde están las fotos de tu ex y tú dices, no, qué flojera yo sentir eso. Y no es flojera, es miedo, ¿no? Miedo a extrañarlo, miedo a... Es momento de romperlas. Entonces el bloqueo creativo es más o menos esa sensación al ordenar ese cajón que todos tenemos en casa que para repleto de cosas. Entonces, ¿qué es el bloqueo creativo? El bloqueo creativo es una palabra que todos sentimos y viene disfrazada y es nada más y nada menos que miedo. El bloqueo creativo es miedo a ser bastante bueno, miedo al no terminar las cosas,
miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a no encontrar el momento perfecto. Y justo en el IGTV de la semana pasada hablábamos sobre la perfección. Y me pareció maravillosa encontrar la respuesta en este libro también que dice El poder del corazón de Baptist DePape, que habla sobre el amor, porque la mejor cura para el miedo es el amor. Y es el amor en darte a ti mismo como artista. Nuevamente repito para que no piensen que este video es solamente para artistas, ¿no? Cuando me refiero a artista es persona creadora que utiliza toda su creatividad en emprender, en profesionalizarlo. Entonces tienes que ser amable contigo mismo, tienes que darte mucho amor y muchas veces es una excelente terapia dibujar ese miedo. Esa pereza tiene un nombre, esa sensación, esa emoción. Y cuando nosotros la dibujamos, lo que nosotros hacemos es empezar a darle forma. Y cuando tú le das forma a algo que no sabes cómo es, ya sabes cuál es su punto débil y sabes cómo tú tratarla para poder desbloquearlos. Algo que ayuda muchísimo a amortiguar el bloqueo creativo es el entusiasmo. Porque todo el mundo te dice, sí, tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy metódico, pero para la creatividad la disciplina viene en una línea muy delgada con el perfeccionismo. Y la disciplina es como una pila, como los conejitos estos que salen en el comercial de Duracell, que al principio estaban súper bien y luego se van cayendo porque se va acabando la pila. Entonces la disciplina, más que la disciplina, nosotros en un bloqueo creativo debemos trabajar el entusiasmo. Porque el entusiasmo es algo que yo aprendí con Wendy Ramos en un taller de Mondo que nos hizo ver la vida con entusiasmo, con asombro. Y Wendy nos decía, van a cerrar los ojos y cuando lo abran van a imaginarse que están en un mundo increíble lleno de colores y van a ser como que nunca lo hubieran visto en su vida. Y de pronto era ¡wow! Y cuando abríamos los ojos lo veíamos todo increíble y recordé que esa es la forma de desbloquearte, ver las cosas con asombro, ver la vida con entusiasmo, porque el entusiasmo es un compromiso espiritual, es una rendición realmente amorosa a nuestro proceso creativo. Muchas veces decir, ok, voy a pintar y quizás va a ser el cuadro más feo que voy a hacer en mi vida, pero lo voy a hacer increíble. ¿Y quieren que les cuente un secreto? Los cuadros más alucinantes que he pintado en mi vida, debajo de esos cuadros, hay cuadros que comencé y realmente no me gustaron y para mí fueron feos y dije, ¿sabes qué? Lo hice, salió mal, pero lo voy a volver a hacer. Y sobre esa capa, sobre ese fracaso, subsané ese error mío y salieron cosas maravillosas. Por eso siempre digo que cada uno cuando tenga un error, ok, no hay que latigarnos, hay que ver cómo damos la vuelta a esto y lo subsanamos. Porque el entusiasmo es algo que no pierde nunca un niño. Y el artista alimenta su propia creatividad a través de su juego con su niño interior. Una vez que el artista se ha desprendido de su niño interior, puede ser que esté creando cosas, no lo sé, depende de cada uno, pero es más propenso a tener un bloqueo creativo. Por ejemplo, ¿qué hago yo para mantener a mi niña interior despierta? Creo que ustedes lo han visto en mis stories. Me encanta ver fotos de niña. He recuperado cassettes que tenía en la casa de mis papás y los pongo y escucho mi voz de niña cuando hacía programas de radio. Me pongo a ver también películas antiguas que veía de niña y de alguna manera reconstruyo cosas que a mí me gustan, que a mi niña interior le gustan. Y eso hace que ese entusiasmo no se pierda, no se acabe. Algo que creo que es muy importante es que el bloqueo creativo es una rehabilitación.
¿Qué es una rehabilitación? ¿Se acuerdan de esos programas de intervention donde estaba toda la familia reunida y estaba la persona que era quizás adicta o algo y toda la familia se reunía para decirte, oye, te vamos a intervenir, vamos a llevarte a una rehabilitación? Estos programas realmente mostraban a esta persona súper vulnerable, ¿no? Porque a nadie le gusta decir estoy en una rehabilitación, a nadie le gusta decir soy adicto. Pero a lo que voy es de que cuando nosotros aceptemos que estamos dentro de un bloqueo creativo y vamos a rehabilitarnos, vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no vamos a ser las víctimas, ya no vamos a ser las personas que siempre estamos viendo con dolor o con envidia los logros de los demás, sino vamos a entrar con humildad a un proceso donde realmente vamos a reconectar con nuestro niño interior. Entonces, claro, es más cómodo ser víctimas que ponernos a hacer las cosas. Y es más cómodo decir, ay, no, tengo flojera, no, hoy día no compré los materiales, no, no tengo tiempo, ¿no? Siempre las excusas, siempre los peros, porque es un bloqueo lo que tenemos y no queremos aceptarlo. Entonces, siempre decimos como que, pero si acepto que estoy en una rehabilitación y estoy en un bloqueo, me estoy poniendo en un escalón más bajo y hay personas que están adelantadas a mí. Entonces, acá es nuevamente lo que te digo, ¿no? Una carrera creativa de éxito siempre se construye sobre los fracasos creativos exitosos. ¿A qué quiere decir esto? Que mis cuadros más alucinantes están sobre los cuadros donde yo fracasé. Y de eso se trata. Se trata de agarrar ese lienzo, mirar mi fracaso, mirar por qué pinté así, por qué mezclé los colores así y sobre eso reconstruirlo. Y yo creo que acá nosotros debemos tener claros que nuestra creatividad es como un caballo y nosotros somos como que unos jinetes. No debemos parar hasta que acabe el recorrido. No podemos darnos el lujo de bajarnos del caballo, porque el caballo está, el jinete eres tú. Y la pista está lista para que hagas un recorrido, pero no puedes abandonarlo. Y muchas personas abandonan esta carrera porque no quieren pedir ayuda. Y acá viene las luces del ego que vienen y te comen y te dicen como que tú vas a pedir ayuda, pero si tú eres grande, tú ya has pedido, tú ya has pintado muchísimo, tú eres un súper gerente, tú eres una persona súper importante, la ayuda solamente lo piden los débiles. Y ese es el principal problema. Cuando uno está en un bloqueo creativo, siente dolor, siente envidia, se reprocha muchísimas cosas, ve que otras personas están avanzando y no se permite pedir ayuda. Imagínate si tú envías un mensaje a la persona que tanto admiras preguntándole, viendo tutoriales de YouTube, investigando, escribiéndole al autor de ese libro. Muchas cosas maravillosas sucederían. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es identificar que estamos en un bloqueo creativo, aceptar que vamos a rehabilitarnos. Y el aceptar que vamos a rehabilitarnos es pedir ayuda. Y no solamente pedir como que económicamente, todo lo contrario, es aunque sea sentarte con tu novio, tu pareja, tu amigo, con quien sea y hablarle y decirle, estoy bloqueada. Soltar ese miedo a la resistencia, ese resentimiento, esa ira, esa molestia. Y cuando hablo de la resistencia, acá hay un ejemplo súper bonito que les voy a hacer. Cuando tú eres creativo, tú eres como que eres luz. Eres una persona que estás utilizando una magia divina para ser creativo y eres luz. Pero cuando eres luz, ¿qué pasa atrás tuyo? Estás haciendo sombra. Y la sombra se llama resistencia. Esa misma que te jala de tu cama para que no vayas a comprar materiales. Esa misma que te dice que mires el teléfono y te pongas a ver 1000 horas de TikToks. Esa misma que te dice que no eres lo suficientemente bueno. Cuando uno más es creativo, más luz eres, más resistente eres. Entonces es bien importante saber
¿Cómo vas a vencer tu resistencia? Y eso lo voy a dejar para el próximo IGTV porque no me quiero ir del tema de los bloqueos creativos. Entonces, hemos hablado que para empezar con este desbloqueo, rehabilitación, aceptarlo, decir que estás en un proceso de bloqueo creativo, pedir ayuda, tener una conversación, ¿no? Un bloqueo creativo es que estás sin trabajo y no sabes cómo hacer tu CV o no sabes cómo llamar a un amigo para decirle que te dé esa oportunidad laboral. Eso es un bloqueo. Y pedir ayuda ya es el primer paso. El segundo, cuando ya es algo un poco más creativo, cuando necesitas ideas, inspiración, es hablar con tu niño interior. Porque tu niño interior tiene todas las respuestas para tus miedos, para tu inspiración. Tu niño interior sabe que te gusta, sabe que no te gusta. Pero es muy importante que sepas que el niño interior no miente. Así que cada vez que te conectes con tu niño interior, hazle caso. Yo creo que lo más importante acá es que agarres un lápiz y un papel y hagas una lista de todos esos resentimientos, esas dudas que tienes como que guardadas, que no las has como que manifestado de alguna manera, las escribas tus peores miedos, escribas tus peores fracasos, pero sobre todo también escribe qué pasaría si te lanzas. ¿Cuál sería tu mayor satisfacción? ¿Qué sentirías? Algo que yo hago todas las mañanas, escribir en este cuaderno, son mis páginas matutinas. Son 3 hojas diarias que escribo desde enero. Es una práctica que la aprendí gracias a la autora del libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Y las páginas matutinas me recuerdan el por qué me despierto cada mañana. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué he soñado? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y las páginas matutinas me evitan quizás caer en un bloqueo creativo, así que te sugiero que las hagas. Al principio te van a parecer de terror porque escribir ya nadie escribe, escribir 3 páginas, ¿qué vas a escribir? Pero créeme que en una semana vas a estar escribiendo cosas maravillosas. Luego, y lo más importante del proceso del desbloqueo creativo, del desbloqueo tan feo que se arma, es perdonarte. Sí, lo que pasó ayer y dejaste de hacer, esa oportunidad, esa cosa que hiciste mal, ya pasó. De eso tú tenías que aprender. Tenías que tú sacar algo muy importante para que llegues a este momento, para que te conectes con ese niño interior que tú tienes. Porque si no te hubieras equivocado, no estaríamos ahorita conectadas con tanta sincronía. Yo en el 2012 puse una empresa de decoración, renuncié a mi mundo corporativo. Lo hice todo mal, todos los errores que se pueden imaginar los cometí. Y me acuerdo que me puse a hacer muchísimas cosas de las que uno no debe hacer. Y realmente regresé al mundo corporativo después de 6 meses molesta conmigo misma, bloqueada. Y realmente como que diciendo, ¡ay, qué mal lo hice! Y no era que el negocio, lo que yo hice estaba mal, sino que lo que yo había puesto era una empresa y no estaba conectada con mi propósito. Años más tarde me di cuenta de que lo que era lo mío era pintar, era el arte. Y quizás eso es para otra historia, pero el día que yo decidí entregar mi alma, Menta Days, mi pasión, mi corazón, decidí dejar de lado ese emprendimiento fallido y dejar de latigarme. Porque si no me hubiera pasado ese fracaso en el 2012, yo no le hubiera puesto el entusiasmo que le estoy poniendo ahora a Menta Days. Yo no hubiera aprendido las cosas maravillosas que me enseñó en ese momento ese emprendimiento. Permítete soñar en grande y una vez que estés en este proceso de rehabilitación, te darás cuenta que muchas cosas van a sanar. Vas a empezar a creer mucho más en ti mismo. Te he contado uno de los pasos para tener este desbloqueo creativo. Hay muchísimos. Yo estoy dando un taller de adiós bloqueos creativos que consta de 5 semanas. Es un taller maravilloso. El primer taller estuvo conformado por 8 chicas donde no les podría contar la cantidad de sincronías y cosas maravillosas que se encontraron durante este trayecto.
Así que si te gustó este video, te hace bastante sentido, quieres encontrar el nudo a tu bloqueo creativo, te invito a ser parte de la segunda promoción. Así que me encantaría que te inscribas. Muchísimas gracias, que estén muy bien y tengan un lindo fin de semana.